No recibes nada, anunció mi abuela. Tus primos tienen trabajos de verdad. Todos aplaudieron. Besé su mejilla. Su abogado abrió un sobre, señora, cada factura médica de los últimos 3 años. Fue pagada por la nieta que acaba de desheredar. La mesa de conferencias de caoba brillaba bajo la luz del candelabro, reflejando los rostros engreídos de mis parientes como un espejo de todo lo que estaba mal en la familia Moreno. 23 personas apiñadas en la oficina del abogado de la abuela Patricia, todas vestidas con sus mejores galas de domingo, a pesar de ser un jueves por la tarde. El aire olía a perfume caro, desesperación y algo más que no podía nombrar. Codicia, tal vez. Yo estaba sentada en un rincón con mi uniforme de hospital porque había venido directamente de un doble turno. Mis zapatillas de deporte chirriaron contra el suelo pulido cuando crucé las piernas, y tía Viviana me lanzó una mirada que podría cortar la leche. El primo Bruno, sentado junto a su madre, sonrió con aire de suficiencia y le susurró algo a su hermano Mateo. Ambos se rieron por lo bajo. Gracias a todos por venir, comenzó la abuela Patricia, con voz fuerte a pesar de sus 87 años. Estaba sentada a la cabecera de la mesa en su silla de ruedas, con diamantes brillando en su garganta y muñecas. Quería que estuvieran aquí para presenciar la lectura de mi testamento, para que entiendan mis decisiones. Mi prima Daniela levantó su copa de vino porque, por supuesto, alguien había traído vino a la lectura de un testamento y sonrió. Estamos todos aquí por ti, abuela Patti. El abogado, el señor Hernández, se ajustó las gafas y carraspeó. Había sido el abogado de la familia durante 30 años, presente en cada evento importante, cada crisis, cada disputa insignificante. Parecía cansado. La señora Moreno ha pedido hacer algunas declaraciones antes de proceder con la lectura formal, dijo, con un tono cuidadosamente neutral. Los ojos de la abuela recorrieron la habitación, posándose en cada persona con una precisión calculada. Siempre había sido aguda, incluso después del derrame cerebral de hace 3 años que le había dejado el lado derecho debilitado. Su mente seguía siendo una trampa de acero. Algunos de ustedes han sido muy atentos estos últimos meses, comenzó. Visitas regulares, llamadas para ver cómo estaba, trayendo flores y regalos. Tía Mónica se pavoneó, tocando las perlas de su cuello. Tío Ricardo asintió solemnemente. La prima Camila incluso se secó los ojos con un pañuelo, aunque yo no había visto ni una sola lágrima. Otros, continuó la abuela, su mirada pasando por mi lado sin detenerse, han estado notablemente ausentes, demasiado ocupados con sus pequeños pasatiempos e intereses como para pasar tiempo con la familia. Mi estómago se contrajo. Ahí venía. Sofía dijo, mirándome finalmente a los ojos. Levántate. Me puse de pie lentamente, sintiendo como cada ojo en la habitación se clavaba en mí. Mi uniforme de repente se sintió demasiado delgado, demasiado arrugado, demasiado azul contra todos los trajes y vestidos de diseñador. Tienes 28 años, dijo la abuela. ¿Y qué tienes para demostrarlo? Tus primos tienen carreras de verdad. Daniela es directora de marketing. Bruno gestiona un fondo de inversión. Mateo acaba de ser nombrado socio en su bufete de abogados. Camila dirige su propia consultoría. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Y tú? Sigues jugando a la enfermera, limpiando desastres, cambiando orinales, trabajando horarios extraños por apenas el salario mínimo. Tu padre estaría tan decepcionado. Mi padre había sido su hijo menor. Murió cuando yo tenía 19 años junto con mi madre en un accidente de coche que destrozó mi mundo. La abuela me acogió durante exactamente 6 meses antes de sugerir que podría estar más cómoda en mi propio apartamento. Había estado sola desde entonces. Yo te crié después del accidente, continuó. Te di un techo sobre tu cabeza. Esperaba que hicieras algo de provecho contigo misma. En cambio, elegiste el camino más fácil, el que requiere la menor ambición. Bruno tosió para disimular una risa. Daniela ni siquiera intentaba ocultar su sonrisa. Por lo tanto, anunció la abuela, su voz resonando con finalidad. No recibirás nada. ¿Cero? Ni un centavo de mi patrimonio irá a ti. Tus primos se han ganado su herencia con sus logros y su devoción a la familia. Tú no. La sala estalló en aplausos. Aplausos de verdad. Como si acabaran de eliminarme de un reality show.
Tía Viviana aplaudió con más fuerza, sus anillos chocando entre sí. Tío Ricardo se puso de pie para darle a la abuela un pulgar hacia arriba. Mi primo Mateo incluso soltó un grito de alegría. Me quedé allí, absorbiéndolo todo. Se suponía que la humillación debía aplastarme, creo, romperme frente a todos. Hacerme rogar, llorar o salir furiosa. En cambio, caminé hacia donde estaba la abuela en su silla de ruedas. La sala quedó en silencio, todos esperando a ver qué haría. ¿Gritaría, lanzaría algo, haría una escena que les daría material para chismes durante años? Me incliné y besé su mejilla de papel, suave y delicadamente. Te quiero, abuela, susurré. Siempre te querré. Sus ojos se abrieron un poco. Cualquiera que fuera la reacción que esperaba, no era esa. Me enderecé y asentí al señor Hernández. Gracias por su tiempo. Luego me di la vuelta para irme. Espere, dijo el señor Hernández, su voz de repente aguda. Señora Moreno. Hay algo más. Algo que llegó esta mañana. Sacó un gran sobremanila de su maletín, con cara de confusión. Está marcado como urgente y confidencial para el Departamento de Facturación del Hospital General Misericordia. La abuela frunció el ceño. No he estado en el Misericordia en años. Devuélvalo. Señora, está dirigido a mí en mi calidad de su abogado, pero le concierne. Creo que necesita ver esto. Abrió el sobre y comenzó a sacar papeles. ¿Docenas de ellos? Se derramaron sobre la mesa de caoba, algunos deslizándose al suelo. ¿Qué es esto?, exigió la abuela. El señor Hernández examinó la carta de presentación, su rostro palideciendo. Me miró a mí, luego a la abuela, y de nuevo a los papeles. Estas son facturas médicas, dijo lentamente. Del Hospital General Misericordia por su atención durante los últimos 3 años. Los tratamientos contra el cáncer, la fisioterapia después de su derrame, la atención cardíaca. Se detuvo, revolviendo más papeles. El total asciende a poco más de $473,000. Tía Mónica ahogó un grito. Madre, ¿por qué no nos hablaste de estas facturas? Podríamos haber ayudado. Yo pagué mis facturas, espetó la abuela. Mi seguro. Su cobertura de seguro siempre fue mínima, interrumpió suavemente el señor Hernández. Según esta documentación, tenía un plan con un alto deducible que cubría muy poco de sus tratamientos contra el cáncer y la rehabilitación. Los costos de su bolsillo fueron sustanciales desde el principio. La habitación había quedado en completo silencio. ¿Quién pagó esto?, preguntó tío Ricardo. Madre, ¿liquidaste inversiones? El señor Hernández levantó la carta de presentación, su mano temblando ligeramente. Según los registros del Hospital Misericordia, cada una de las facturas de los últimos 3 años ha sido pagada en su totalidad por... Me miró directamente. Por Sofía N. Moreno, su nieta. El tiempo pareció detenerse. Eso es imposible, dijo la abuela, pero su voz había perdido la fuerza. Es enfermera. No tiene esa cantidad de dinero. Los pagos se hicieron a través de un programa de préstamos para atención médica, continuó el señor Hernández, leyendo de la carta. Sofía solicitó un préstamo sustancial utilizando sus ingresos futuros como garantía. Ha estado haciendo pagos mensuales. De 6.800. 6.800 figura como la parte responsable de todos los cargos. Sacó otro documento, también hay esto, una carta del Departamento de Defensa del Paciente del hospital, quiere que la lea. Nadie habla o el señor Hernández carraspeó y comenzó a leer en voz alta. Estimado Sr. Hernández, le escribimos para informarle de una situación extraordinaria con respecto a su clienta Patricia Moreno. Durante los últimos 3 años su nieta Sofla ha estado cubriendo personalmente todos los gastos médicos no pagados por el seguro. Cuando informamos a la Sra. Moreno de la caducidad del seguro, estableció inmediatamente un plan de pago para evitar cualquier interrupción en la atención de la Sra. Moreno. Hizo una pausa, su voz se quebró, la carta continúa. La Sra. Moreno solicitó que esta información
nunca fuera compartida con su abuela, tema que le causará estrés o culpa a la Sra. Moreno durante su recuperación. En la Sra. Moreno trabajo turnos dobles y triples, a menudo durmiendo en su coche entre trabajos para mantener el calendario de pagos. Nunca ha fallado un solo pago hasta hace poco. Cuando le sugerimos que tal vez quisiera informar a su familia para solicitar ayuda, se negó, afirmando que la salud y la dignidad de su abuela eran más importantes que el orgullo. A Viviana se habla puesto blanca, la sonrisa de Bruno se ha desvanecido por completo. Aymares, dijo el señor Hernández. El hospital escribe ahora porque han sido contactados por el prestamista. Parece que Sofda se ha retrasado en sus pagos personales en los últimos 2 meses, ha agotado todos sus ahorros y su crédito, y la compa NK de préstamos ha iniciado los procedimientos de cobro. Me miro con ojos tristes. El hospital quiere asegurarse de que la Sra. Moreno estuviera al tanto de la situación antes de que cualquier acción legal se intensificara. Las manos de la abuela temblaban en su regazo. 473,000. ¿Más los intereses del préstamo? El señor Hernández confirmó, la cantidad total que Sofía debe es de aproximadamente $547,000. Su pago mensual es de $6,800 y actualmente tiene 2 meses de retraso. Casi $14,000 en mora. Pero, ¿cómo? Daniela finalmente encontró su voz. ¿Cómo podía permitirse casi $7,000 al mes? Las enfermeras no ganan tanto. Había permanecido en silencio durante todo esto, de pie junto a la puerta, lista para irme. Ahora todos me miraban de nuevo, pero las expresiones habían cambiado. La arrogancia se había ido. Trabajaba en 4 sitios, me oí decir. El hospital, una clínica, turnos de noche en un asilo y turnos de fin de semana en un centro de atención de urgencias. Aceptaba todas las horas extras disponibles. A veces trabajaba 100 horas a la semana cuando podía conseguir los turnos. Dormía en mi coche entre trabajos porque era más fácil que ir a casa por 2 horas. ¿Por qué? La palabra brotó de la abuela. ¿Por qué harías eso? La miré a los ojos. Porque necesitabas cuidados. Porque después del derrame, no podías gestionar todas las citas médicas y los tratamientos sola. Porque cuando vi las facturas, recordé que me ayudaste a criarme, y esta era la forma en que yo podía ayudarte a ti. Pero yo fui tan cruel contigo, susurró. Sí. El simple reconocimiento pareció golpearla más fuerte que cualquier acusación. Nunca visitabas, dijo tía Mónica, con voz acusadora. Nunca llamabas ni traías regalos como el resto de nosotros. Visitaba todos los martes y jueves por la mañana, dije en voz baja. De 6 a 7 de la mañana, antes de mi turno en el hospital. La cuidadora de la abuela, Elena, me dejaba entrar. Preparaba el desayuno, ayudaba con la medicación, hacía una limpieza ligera. Me iba antes de que la abuela se despertara del todo porque no quería perturbar su horario de sueño. El señor Hernández asentía. Tengo documentación aquí de Elena Martínez, la asistente de salud en el hogar de la señora Moreno. Confirma las visitas de Sofía y añade que Sofía también cubrió parte de su salario durante el primer año, cuando los gastos médicos de la señora Moreno estaban en su punto más alto y antes de que Elena calificara para el programa de asistencia estatal. Elena nunca me lo dijo, dijo la abuela débilmente. Le pedí que no lo hiciera, respondí. Ya habías dejado claro que no me querías cerca. No iba a forzar mi presencia, pero tampoco iba a abandonarte. Tío Ricardo se puso de pie, con la cara roja. Patricia. Tienes que arreglar esto. A Sofía se le debería haber informado del testamento antes. Siéntate, Ricardo, dijo la abuela, su voz aguda de nuevo a pesar de las lágrimas que ahora corrían por su rostro. Este es mi desastre. Se alejó de la mesa en su silla de ruedas, rodando hacia mí. Todos observaron cómo se detenía a unos metros de distancia. ¿Por qué me besaste en la mejilla?, preguntó. Después de que te humillara delante de todos, ¿por qué me mostraste afecto? Me arrodillé para que estuviéramos a la altura de los ojos. Porque eres mi abuela. Porque estás herida y asustada y te estás desquitando con la gente que te rodea. Porque entiendo que el duelo por mi padre, tu hijo, nunca desaparece del todo. Y a veces nos hace hacer cosas crueles. Y porque a pesar de todo, te quiero. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. No me lo merezco, susurró. El amor no se trata de merecerlo. Se trata de elegirlo.
La abuela extendió su mano buena y me tocó la cara. Eres tan parecida a tu padre. Él tenía la misma ridícula capacidad para perdonar. Lo aprendió de alguien. Ella sonrió entre lágrimas. Yo era más amable antes de que la vida me amargara. Puedes volver a ser amable. El señor Hernández carraspeó. Señora Moreno, con respecto al testamento. Rómpalo, dijo ella inmediatamente. Redacte uno nuevo. Todo para Sofía. Madre, chilló tía Viviana. No puedes. Puedo y lo haré, espetó la abuela, recuperando parte de su antiguo fuego. El resto de ustedes ha estado dando vueltas como buitres durante años, visitando solo cuando les convenía. Trayendo regalos caros para impresionarme mientras Sofía se mataba trabajando para mantenerme viva y cómoda. Miró alrededor de la habitación. ¿Cuántos de ustedes sabían que estaba enferma? ¿Realmente enferma? ¿Cuántos preguntaron por mis tratamientos u ofrecieron llevarme a las citas? Silencio. Daniela, trajiste champán para celebrar tu ascenso el mismo día que tuve mi tercera ronda de quimioterapia. Bruno, pediste dinero prestado mientras Sofía sacaba préstamos para pagar mis facturas médicas. Camila, solo llamabas cuando necesitabas consejos sobre tu negocio. Y Viviana, Ricardo, pasaron las 2 últimas fiestas discutiendo sobre quién heredaría la casa de la playa. Se volvió hacia mí. Solo una persona en esta habitación puso mis necesidades por encima de sus propios deseos. Solo una persona se sacrificó sin esperar nada a cambio. Esa persona merece todo lo que tengo para dar. Abuela, no quiero tu dinero, dije suavemente. Lo sé, y es exactamente por eso que deberías tenerlo, me apretó la mano. Pero primero, vamos a pagar ese préstamo. Señor Hernández, quiero que los fondos se transfieran hoy mismo. Inmediatamente. Me encargaré personalmente, le aseguró. Y Sofía, la voz de la abuela se quebró. Siento mucho lo de hoy, los últimos años, por ser demasiado ciega y orgullosa para ver lo que estaba justo frente a mí. La abracé, con cuidado de su frágil cuerpo. Está bien. No lo está. Pero tal vez, si me dejas, pueda pasar el tiempo que me queda tratando de enmendarlo. Puedes empezar desayunando conmigo. Aunque no a las 6 de la mañana. Quizás algo más civilizado, como las 9. Ella se rió, un sonido que no había oído en años. Me gustaría. El resto de la familia comenzó a salir, algunos enojados, otros avergonzados, todos en silencio. El primo Bruno tuvo la decencia de parecer avergonzado. Daniela dejó su copa de vino. Tía Viviana se detuvo en la puerta, abriendo la boca como para decir algo, pero luego lo pensó mejor. Cuando la habitación quedó vacía, excepto por la abuela, el señor Hernández y yo, el abogado habló. Señorita Moreno, tengo que preguntar, ¿por qué no se lo dijo a nadie? ¿Por qué llevar esta carga sola? Pensé en todas esas noches en mi coche, demasiado agotada para conducir a casa. Las cenas de fideos instantáneos, los eventos sociales perdidos, las relaciones que se desmoronaron porque nunca tenía tiempo. El miedo constante de que me retrasara en un pago y la abuela sufriera por ello. Porque ella me enseñó que la familia cuida de la familia. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando no es recíproco. Incluso cuando te cuesta todo. La abuela emitió un sonido ahogado. Te fallé. No dije con firmeza. Tú me enseñaste. Me enseñaste que el amor verdadero es acción, no palabras. Me enseñaste que el sacrificio significa algo. Simplemente olvidaste mostrarme el mismo amor que exigías de los demás. Pero puedes cambiar eso ahora. El señor Hernández guardó sus papeles, secándose discretamente los ojos. Tendré el préstamo pagado para mañana por la mañana y el Nuevo Testamento redactado para el final de la semana. Después de que se fue, la abuela y yo nos sentamos en la sala de conferencias vacía. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, tiñendo todo de dorado. Cuéntame sobre las noches en tu coche, dijo en voz baja. Y lo hice. Le conté sobre el estacionamiento del Hospital Misericordia donde dormía entre turnos. Sobre las otras enfermeras que me traían café y pasteles, sabiendo que estaba luchando. Sobre los pacientes que se convirtieron en amigos y que hicieron que el agotamiento valiera la pena. Sobre la médica de cabecera, la doctora.
Sarah Chen, que descubrió lo que estaba haciendo e intentó darme turnos extra para que pudiera ganar más. La doctora Chen dijo que era la enfermera más dedicada que había conocido, dije. Me escribió una carta de recomendación para un programa de becas de enfermería. ¿La conseguiste? La rechacé. Necesitaba el dinero para tus facturas, no para la escuela. La abuela cerró los ojos. La educación siempre fue importante para tu padre. Puedo volver a estudiar eventualmente. Ahora mismo, estoy exactamente donde necesito estar. Apretó mi mano con la suya. No, no lo estás. Deberías estar durmiendo en una cama, no en un coche. Deberías estar construyendo una vida, no ahogándote en deudas por una anciana ingrata. No eres ingrata. Estás herida y asustada. También soy estúpida y cruel a veces. Pero también eres fuerte y feroz y sobreviviste a cosas que habrían destrozado a otras personas. Nos sentamos juntas hasta que se puso el sol y llegó el equipo de limpieza. Luego llevé a la abuela a casa en su coche, un sedán de lujo que costaba más de 3 años de mi salario, mientras ella hacía preguntas sobre mi vida que nunca antes se había molestado en hacer. Quería saber sobre mi apartamento, mis amigos, mis pasatiempos. Cuando admití que ya no tenía pasatiempos porque trabajaba mucho, volvió a llorar. En su casa, Elena esperaba con la cena. La asistente de salud echó un vistazo a la cara manchada de lágrimas de la abuela y a mi expresión agotada y simplemente abrió más la puerta. Hay suficiente para 3, dijo. Durante el estofado y el puré de patatas, me enteré de que Elena había estado informando de mis visitas al señor Hernández todo el tiempo, preocupada de que me agotara por completo. Me había visto adelgazar y palidecer con los meses, me había visto quedarme dormida de pie mientras lavaba los platos. Estuve a punto de llamar a tu abuela una docena de veces, admitió Elena. Pero me hiciste prometer. Me alegro de que cumplieras tu promesa, dije. Pero también me alegro de que documentaras todo. Esa documentación te salvó la vida hoy, dijo Elena sin rodeos. Esa mujer estaba a punto de desecharte como si fueras basura. La abuela se estremeció. Lo estaba. Que Dios me ayude, lo estaba. Después de la cena, la abuela me pidió que me quedara. Solo por esta noche, dijo, solo para saber que estás segura y cómoda bajo mi techo. Llamé para reportarme enferma a mi turno de noche en el asilo, el primer turno que faltaba en 2 años, y dormí en la habitación de invitados que había sido mía durante esos 6 meses después de la muerte de mis padres. Todavía tenía mis viejos pósters en las paredes, mis libros en las estanterías. Me desperté a las 3 de la madrugada por costumbre, mi cuerpo gritando que debería estar en el trabajo. En cambio, encontré a la abuela en la cocina, luchando con una sola mano para hacer té. Permíteme, dije, haciéndome cargo. Nos sentamos a la mesa de la cocina bebiendo manzanilla en la oscuridad. No sé cómo perdonarme a mí misma, dijo. Empieza por algo pequeño. Empieza mañana. Empieza con el desayuno a las 9 y luego lo resolveremos juntas. A la mañana siguiente, el señor Hernández llamó para confirmar que mi préstamo había sido pagado en su totalidad. El alivio fue tan abrumador que tuve que sentarme. $547,000 desaparecidos en una sola transacción. Su abuela también quiere establecer un fondo fiduciario para usted, dijo. Y está insistiendo en reembolsarle los 3 años de pagos que ya realizó. No es necesario. No es negociable, gritó la abuela desde el otro lado de la habitación. Gastaste cerca de $100,000 de tu propio dinero. Lo vas a recuperar. Rodó hasta donde yo estaba sentada. Y te vas a tomar unas vacaciones. Unas de verdad. A algún lugar tropical con bebidas con sombrillitas y 0 responsabilidades. No sé si recuerdo cómo relajarme. Aprende. Durante las siguientes semanas, algo cambió. La abuela comenzó a asistir conscientemente a mis visitas de los martes y jueves por la mañana, recibiéndome con el café ya preparado. Nos sentábamos juntas y hablábamos de todo, política, libros, recuerdos de mis padres, sueños para el futuro. La primera conversación real que tuvimos fue sobre mi padre. Me preguntó qué recordaba más de él, y le conté sobre la forma en que cantaba desafinado mientras hacía panqueques cada domingo por la mañana. Cómo dejaba notas tontas en mi lonchera durante toda la secundaria.
Como me enseñó a conducir en un estacionamiento vacío, paciente incluso cuando seguía confundiendo el acelerador con el freno. Sacó el canto de mí, dijo la abuela, riendo entre lágrimas. Sin oído musical. Todos nosotros. Tu abuelo solía bromear diciendo que no podíamos llevar una melodía ni en un balde. Me mostró álbumes de fotos que nunca había visto. Fotos de mi padre de niño, desdentado y sonriente. De adolescente con un pelo terrible, de joven sosteniéndome como recién nacida, su rostro lleno de asombro. Eras todo su mundo, dijo, tocando una fotografía suavemente. Cuando naciste, me llamó a las 2 de la mañana llorando. Dijo que finalmente entendía por qué siempre había sido tan protectora. Dijo que haría cualquier cosa para mantenerte a salvo. El dolor me golpeó de nuevo, incluso después de todos estos años. Lo extraño todos los días. Yo también, cariño. Yo también. Lloramos juntas, algo que nunca habíamos hecho. Ni en el funeral, donde ella había sido estoica y yo había estado entumecida. Ni en los meses posteriores, cuando me había mantenido a distancia. Ahora, finalmente, compartíamos el peso de la pérdida en lugar de llevarlo por separado. La abuela también empezó a preguntar por mi trabajo de formas que nunca antes lo había hecho. Quería saber sobre mis pacientes, los desafíos de la enfermería, por qué había elegido este camino. Después de que mamá y papá murieron, me sentí tan impotente, le expliqué una mañana. No pude salvarlos, no pude ayudarlos. Pero en la enfermería, podía ayudar a alguien, aunque solo fuera para que estuviera cómodo, o sostener su mano, o explicar lo que decían los médicos de una manera que pudieran entender. Querías curarte a ti misma curando a otros, observó. Tal vez. O tal vez solo necesitaba sentirme útil. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Siempre has sido útil, Sofía. Yo fui demasiado tonta para verlo. Despidió a Bruno como su asesor financiero cuando descubrió que le había estado cobrando comisiones exorbitantes. Dejó de atender las llamadas de marketing de Daniela. Les dijo a tía Viviana y a tío Ricardo que eran bienvenidos a visitar, pero solo si venían a pasar tiempo genuinamente con ella, no para buscar una herencia. La confrontación con tía Viviana ocurrió un miércoles por la tarde. Había aparecido sin previo aviso con muestras de pintura para la casa de la playa, hablando de las renovaciones que quería hacer una vez que sea mía. No va a ser tuya, dijo la abuela rotundamente. La cara de Viviana pasó de pálida a roja. Madre, teníamos un acuerdo. Teníamos tus ilusiones. La casa de la playa se va a vender. Las ganancias irán a la caridad. No puedes hacer eso. Ricardo y yo hemos estado planeando. ¿Planeando sacar provecho de mi muerte? Qué encantador por parte de ambos. La discusión se intensificó hasta que la abuela simplemente se dirigió a su dormitorio y cerró la puerta. Elena tuvo que escoltar a Viviana fuera mientras ella farfullaba sobre la ingratitud y la injusticia. Llegué más tarde y encontré a la abuela conmocionada pero resuelta. ¿Hice lo correcto?, preguntó. ¿Hiciste lo honesto? Eso suele ser lo correcto. La casa de la playa por la que habían estado peleando. La abuela la vendió y donó las ganancias al fondo de asistencia para pacientes del Hospital Misericordia a nombre de mis padres. Que ayude a la hija de otra persona a cuidar de la madre de otra persona, dijo. 3 meses después de la lectura del testamento, la abuela dio una fiesta. Invitó a todos los que habían estado en esa sala de conferencias, además de a Elena, la doctora Chen y varios de mis colegas de enfermería. Cuando todos hubieron llegado, se levantó de su silla de ruedas. La fisioterapia había ido bien y golpeó su copa para llamar la atención. Quiero contarles una historia, comenzó. Sobre una joven que perdió a sus padres a los 19 años y ganó una abuela amargada y en duelo que nunca reconoció adecuadamente su dolor. Sobre esa misma joven que, a pesar de ser rechazada y despreciada, eligió el amor sobre el resentimiento. Que se mató trabajando para asegurarse de que esa abuela recibiera la atención médica que necesitaba, que no pidió nada y lo dio todo. Me miró directamente. Sofía, ven aquí, por favor. Me uní a ella al frente de la sala, con las mejillas ardiendo. Esta es mi nieta, dijo la abuela, su voz resonando. El único miembro de esta familia que entendió lo que realmente significa la familia. Ella tiene un trabajo de verdad. Salva vidas.
Tiene un valor real que no se mide en salario, sino en compasión. Y tiene todo mi corazón, que debería haberle dado libremente hace años. Me entregó una carpeta. Esta es la escritura de esta casa. Es tuya, junto con todo lo que hay en ella, incluida esa ridícula colección de gatos de porcelana en el ático que tu madre empezó. Abuela. Déjame terminar. También he establecido becas a tu nombre en 3 escuelas de enfermería. He donado a la nueva ala pediátrica del Hospital Misericordia. He creado un programa de subvenciones para trabajadores de la salud que lidian con deudas médicas familiares. Y he reescrito mi testamento una última vez. Sonrió a los rostros sorprendidos alrededor de la habitación. Todo va para Sofía. Sí. Pero lo más importante, todo se usará de la manera que ella lo usaría, para ayudar a otros. Porque así es ella. Así ha sido siempre. La abuela se volvió hacia los parientes reunidos. Algunos de ustedes están enojados. Algunos piensan que esto es injusto. Pero les diré lo que es verdaderamente injusto, esperar amor y lealtad de alguien a quien nunca le has mostrado amor y lealtad. Sofía se ganó cada centavo con sacrificio y gracia. El resto de ustedes no se ganó nada más que lecciones sobre en qué no convertirse. La fiesta fue incómoda después de eso. Varios parientes se fueron temprano, pero la doctora Chen se quedó, junto con mis amigas enfermeras y Elena. Terminamos en la cocina, compartiendo historias y riendo hasta que nos dolían los costados. La abuela presidía desde su sillón favorito, más animada de lo que la había visto en años. Cuéntales la vez que te quedaste dormida de pie, me instó Elena. No me quedé dormida. Estaba descansando los ojos. Estabas doblando la ropa y literalmente te caíste en la cesta. Todos rieron, pero había calidez en ello. Comprensión. Eran personas que sabían lo que significaba trabajar hasta no poder más. Dar hasta no tener nada más. Más tarde, después de que todos se hubieran ido a casa, la abuela y yo nos sentamos en el porche trasero. El jardín era hermoso a la luz de la luna, lleno de flores que mi madre había plantado años atrás. Estaría orgullosa de ti, dijo la abuela en voz baja. Tu madre. Siempre decía que tenías el corazón más grande de todos los que conocía. Solía decir, lo saqué de papá, y papá lo sacó de ti. Perdí el rumbo después de que murieron. El duelo me volvió cruel. El duelo vuelve a todos un poco crueles a veces. Me tomó la mano. Voy a pasar el resto de mi vida enmendando esto. El tiempo que sea. Ya lo has hecho, abuela. Ya lo has hecho. 6 meses después, me inscribí en un programa de enfermera practicante. La abuela insistió en pagar la matrícula. Reduje mi trabajo a un solo empleo a tiempo completo en el Hospital Misericordia, dándole a mi cuerpo y a mi mente tiempo para recuperarse de años de exceso de trabajo. El médico me había advertido que me dirigía al agotamiento y a problemas de salud graves si no bajaba el ritmo. Me mudé a la casa de la abuela de forma permanente. Desayunábamos juntas todas las mañanas a las 9, un ritual que se volvió sagrado. Ella me contaba historias sobre mi padre de niño, y yo compartía detalles sobre mis pacientes, los que me recordaban por qué la enfermería importaba. Elena se convirtió en algo más que una asistente de salud. Se convirtió en familia en el sentido más puro. Las 3 nos sentábamos juntas por las noches viendo películas antiguas o jugando a las cartas. Elena me enseñó a hacer los tamales de su abuela. La abuela nos enseñó a ambas su receta secreta de barritas de limón que a mi padre le encantaban. ¿Sabes qué es lo que más lamento?, dijo la abuela una noche mientras repartía las cartas para el gin rummy. Todos esos años que podría haber tenido esto. Solo estar sentada contigo, estar juntas. Desperdicié tanto tiempo estando enojada con el mundo. Tenemos tiempo ahora, le recordé. No es suficiente. Nunca es suficiente. Tenía razón, aunque aún no lo sabíamos. Su salud mejoraba con la fisioterapia y la nutrición adecuada, pero todavía tenía 87 años. El tiempo era precioso. Lo aprovechamos al máximo. Vino a mi graduación cuando completé mi certificación de enfermera practicante. Lloró durante toda la ceremonia, avergonzándome y haciendo que la quisiera más. Conoció a mis colegas y los encantó a todos, contando historias sobre mi infancia que me hicieron sonrojar.
La doctora Chen me llevó a un lado en la recepción. Tu abuela habla de ti constantemente ahora. Es hermoso de ver. Está recuperando el tiempo perdido. ¿No lo estamos todos? El fondo fiduciario permaneció casi intacto. No necesitaba mucho. Mis préstamos estaban pagados, mi educación financiada, mi futuro asegurado. El dinero se destinaría a buenas causas eventualmente, como la abuela había planeado. Pero la verdadera herencia no era el dinero. Era el tiempo que tuvimos juntas, las mañanas con café, los recuerdos compartidos, la lenta reconstrucción de algo que casi había sido destruido por el orgullo y el dolor. Un año después de la lectura del testamento, llegué a casa de clase y encontré a toda la familia reunida de nuevo. Mi corazón se hundió, asumiendo otra confrontación. En cambio, encontré una celebración. Queríamos disculparnos, dijo Daniela, dando un paso adelante. Disculparnos de verdad. No solo con palabras. Los primos habían juntado sus recursos para donar al programa de subvenciones para trabajadores de la salud a mi nombre. Tía Viviana y tío Ricardo se habían ofrecido como voluntarios para ayudar con la defensa del paciente en el Hospital Misericordia. Incluso Bruno se había inscrito para ofrecer planificación financiera gratuita a familias que lidiaban con deudas médicas. Vimos lo que hiciste, dijo Mateo en voz baja. La gracia que mostraste. Cambió algo en todos nosotros. Algunos cambios tardaron más que otros, admitió Camila. He estado en terapia trabajando en mi relación con el dinero y la familia. Resulta que tenía mucho que desempacar. Bruno carraspeó. Yo también necesito decir algo. Las comisiones que le cobré a la abuela, sabía que eran demasiado altas. Lo justifiqué diciéndome que todo el mundo lo hace, que solo eran negocios. Pero no lo eran. Era codicia, simple y llanamente. He devuelto todo y he empezado a ser voluntario en un programa de educación financiera para familias de bajos ingresos. Daniela se adelantó, sosteniendo una carpeta. He estado trabajando con el Hospital Misericordia en su marketing para el nuevo programa de subvenciones. Pro bono. Es lo menos que puedo hacer, hizo una pausa. En realidad, no es ni de lejos suficiente, pero es un comienzo. La abuela observaba desde su silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Les dije que no tenían que hacer esto, me dijo. Que ya habías perdonado a todos. Lo he hecho, confirmé. Pero esto es maravilloso de todos modos. Cenamos juntos, todos nosotros, y se sintió diferente, menos actuado, más genuino. Todavía había tensiones, todavía había viejas heridas que necesitaban sanar, pero también había risas y conversaciones reales. Después de que todos se fueron, la abuela y yo limpiamos juntas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Todos esos años de sacrificio, las oportunidades que perdiste. Lo pensé honestamente. A veces me pregunto cómo habría sido la vida si hubiera elegido de otra manera. Pero luego recuerdo por qué tomé esas decisiones. El amor no siempre es fácil o conveniente. A veces cuesta todo lo que tienes. ¿Y qué obtuviste a cambio? Miré alrededor de la cocina, en la casa que ahora albergaba alegría en lugar de solo recuerdos. A la mujer que había aprendido a amar abiertamente en lugar de retener el afecto como castigo. Todo lo que importa, dije. La abuela me abrazó con fuerza a pesar de su edad y sus problemas de salud. Estoy tan agradecida de que seas terca. Si te hubieras rendido conmigo, nunca habría recuperado a tu familia. Aparentemente, también lo son muchas personas. Pero tú eres la única que entendió lo que eso realmente significa. Años más tarde, cuando la abuela finalmente falleció en paz mientras dormía a los 92 años, el funeral estaba abarrotado. Pacientes de su programa de subvenciones vinieron a presentar sus respetos. Enfermeras con sus uniformes llegaron entre turnos. Los beneficiarios de las becas enviaron flores. Mis primos también estaban allí, cambiados por las lecciones que habían aprendido sobre el valor real y el amor genuino. En su testamento final, el que realmente importaba, la abuela dejó instrucciones específicas. El dinero continuaría financiando programas de atención médica. La casa se convertiría en un centro de respiro para profesionales médicos que lidiaban con el agotamiento. Sus joyas serían subastadas para apoyar la defensa del paciente. Y a mí, me dejó una carta.
La leí sola en el jardín, rodeada de las flores de mi madre. Mi queridísima Sofía, para cuando leas esto, ya me habré ido. Espero haber tenido suficiente tiempo para mostrarte cuánto lamentaba esos años perdidos. Cuán agradecida estoy por tu perdón. Cuán orgullosa estoy de la mujer en la que te has convertido. Me enseñaste que el amor es una elección que hacemos cada día. Que la familia se define por la acción, no por la sangre. Que la gracia cuesta todo y vale todo. Fui cruel porque estaba rota. Tú fuiste amable porque elegiste serlo. Esa es la diferencia entre nosotras. Y es una diferencia que me salvó la vida de maneras que no tienen nada que ver con las facturas médicas. Todo lo que tengo es tuyo porque todo lo que soy se volvió mejor gracias a ti. Úsalo sabiamente. Úsalo con amabilidad. Úsalo como siempre has usado todo, para sanar, ayudar y amar sin condiciones. Eres la hija de tu padre, el legado de tu madre y lo mejor que tuve parte en crear, incluso cuando hice todo lo posible por destruirlo. Gracias por enseñarle a esta anciana a amar de nuevo. Con todo mi corazón, abuela. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolsillo, junto a mi corazón. Elena me encontró allí una hora después, llorando y riendo al mismo tiempo. Te amaba tanto al final, dijo Elena, sentándose a mi lado en el banco del jardín. Me amó todo el tiempo, respondí. Simplemente olvidó cómo demostrarlo. ¿Y tú se lo recordaste? Nos lo recordamos mutuamente. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. En algún lugar de la casa, mis colegas estaban preparando la apertura del centro de respiro. En algún lugar de la ciudad, una enfermera estaba recibiendo la notificación de su beca. En algún lugar, una familia estaba recibiendo ayuda con facturas médicas que no podían pagar solas. El legado de la abuela no era dinero. Era un efecto dominó de elegir el amor sobre la amargura, la generosidad sobre el rencor, la gracia sobre la venganza. Besé su mejilla ese día en la sala de conferencias, sin saber que los papeles estaban a punto de esparcirse, sin saber que su abogado revelaría lo que había hecho. Lo había hecho simplemente porque el amor era la elección que había tomado, y era lo suficientemente terca como para seguir haciéndola incluso cuando dolía. Esa terquedad lo había cambiado todo. Años de sacrificio habían parecido una pérdida en su momento. Sueño que nunca recuperaría. Oportunidades que habían pasado, una juventud pasada trabajando en lugar de vivir. Pero esos sacrificios habían construido algo más valioso que cualquier herencia. Habían construido la redención, la reconciliación, una familia reformada no por obligación de sangre, sino por elección consciente. El aplauso de la sala de conferencias resonó en mi memoria. 23 personas celebrando mi humillación. Luego el sonido de los papeles esparciéndose, el silencio atónito, la verdad derramándose sobre la caoba. No había recibido nada ese día, había anunciado la abuela. Se había equivocado. Había recibido todo lo que importaba. La prueba de que el amor podía transformar la amargura, que la gracia podía curar heridas, que el sacrificio sin expectativa de recompensa nunca era en vano. El dinero vino después. La casa, el fondo fiduciario, el reconocimiento público. Pero la verdadera herencia era más simple e infinitamente más valiosa. Era el desayuno a las 9 de la mañana. Eran lágrimas y risas en igual medida. Era una anciana aprendiendo a amar abiertamente, y una joven aprendiendo que algunas cosas valen cada sacrificio. Eran 3 años de facturas médicas pagadas en secreto y toda una vida de perdón otorgado libremente. Eran papeles esparciéndose sobre una mesa de caoba revelando que a veces la persona que parece no tener nada, en realidad tiene todo lo que vale la pena tener. Amor, gracia, la terca, ridícula y hermosa elección de seguir apareciendo incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando nadie dice gracias, incluso cuando el mundo aplaude tu despido. Me levanté del banco del jardín, lista para entrar y ayudar con el centro de respiro, lista para continuar el trabajo que la abuela finalmente había entendido que era lo más importante. Detrás de mí, las flores de mi madre florecían en la luz que se desvanecía. Delante de mí, un futuro construido sobre cimientos de sacrificio y gracia. Y en mi bolsillo, contra mi corazón, una carta que decía todo lo que ambas habíamos necesitado oír. Eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Tu amor nos salvó a ambas.
No recibí nada ese día en la sala de conferencias y, de alguna manera imposible, terminé con todo.